¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te da la espalda justo cuando más lo necesitas? Como si hubieras sido borrada de la historia. Cuando todo lo que has hecho es vivir para los demás. Sacrificándote una y otra vez. ¿Y qué recibes a cambio? ¿Una sonrisa? ¿Un gesto de agradecimiento? No. Solo una puerta cerrada. Este es el viaje de una mujer que dedicó toda su vida a criar a su hija. Que puso sus sueños en pausa para que los de su hija pudieran ser vividos. Una madre que sacrificó noches de descanso. Que vendió su alma y su cuerpo por construir una vida mejor para la persona que amaba más que a sí misma. Y ahora, en el día más importante de su hija, se encuentra frente a una puerta de hierro, con la invitación a la boda arrugada entre sus manos, y un guardia de seguridad que le impide entrar. Mónica Bennett, madre soltera, no es bienvenida en la boda de su propia hija. Lily, a pesar de haber pagado cada centavo de ese evento, a pesar de haber puesto el alma en cada detalle, en cada flor, en cada vestido, en ese momento, Mónica se da cuenta de que su hija ya no la ve como una madre. Ahora es solo un obstáculo en su perfecta boda. ¿Qué ha pasado para llegar aquí? Antes de entrar en los detalles, te pregunto, ¿te has sentido alguna vez invisible ante quienes más amas? ¿Has hecho todo lo posible por alguien solo para ser olvidado en el camino? Esta es una historia de sacrificio, dolor, y la batalla por recuperar la dignidad que se perdió en el proceso de darlo todo. Hoy, descubrirás cómo una madre que lo dio todo por su hija, finalmente decide poner un alto. ¿Lo hará por venganza? ¿Por justicia? ¿O por amor propio? Porque, al final, este no es solo un relato sobre una boda arruinada. Es una historia sobre un renacimiento personal. Sobre volver a ser dueña de tu vida cuando todo parece perdido. Pero lo que no sabe Lily, ni su suegra, ni los invitados que la rodean, es que este día no terminará como ellos esperan. ¿Estás listo para descubrir cómo Mónica, la madre invisible, cambiará el rumbo de todo? Porque en cuanto suene el timbre de ese teléfono, todo cambiará. La invitación estaba arrugada, sus bordes dorados ya desvaídos por el sudor que empapaba mis manos. Miraba la puerta de hierro negro frente a mí. La gran entrada del Coastal Grand Hotel. Como si fuera una muralla impenetrable. Tan imponente y fría como la indiferencia que sentía en mi pecho. Del otro lado, oía la música suave, las risas de los invitados. El bullicio de un día que debería haber sido mío. Mi nombre estaba escrito en la invitación. O al menos eso creía. Pero al momento de presentar el papel ante el guardia de seguridad, todo se desvaneció como una mentira. Lo siento, señora, dijo él, con una voz monótona, repetida y vacía, como si ya hubiera dicho esas mismas palabras una docena de veces ese día. Solo pueden entrar los que están en la lista de invitados. Mi cabeza dio un giro, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. ¿La lista? Pensé, casi sin poder articular las palabras. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Soy la madre de la novia. Mi nombre tiene que estar allí. El guardia miró su iPad, deslizando el dedo sin prisa, como si estuviera revisando una lista cualquiera. Una lista que no contenía mi nombre. Tras un parpadeo, negó con la cabeza y me dijo lo que ya sabía. Aunque no quería escuchar. No. Señora, lo siento. ¿Puede contactar con alguien dentro para confirmarlo? Esa frase, esa simple frase, fue como un golpe directo a mi estómago. Me quedé inmóvil, mirando la invitación, que ahora parecía tan ajada y vacía como yo me sentía. ¿Contactar con quién? ¿Con mi hija? Pregunté, la voz temblorosa, como si en ese mismo momento me estuviera desmoronando por dentro. Había criado a Lily sola durante 27 años. Noches en vela, sacrificando mi salud,
mi tiempo, mi vida, para que ella tuviera todo lo que necesitaba. Y ahora, aquí estaba, bloqueada en la puerta de su boda. Como una extraña, como si no hubiera sido yo la que había hecho todo esto posible. Saqué el teléfono con las manos temblorosas. No puede ser, no puede estar pasando esto. Llamé a Lily, una llamada que sonó en el aire como un eco lejano. Sin respuesta, un tono, 2. Finalmente, un mensaje de texto llegó. Y con él, el peso del mundo. Lo abrí, y las palabras me atravesaron el corazón. Mamá, no arruines mi gran día. El aire se me escapó del cuerpo. Y todo lo que pude hacer fue quedarme allí. En pie, con la invitación arrugada en una mano y el teléfono tembloroso en la otra. Las palabras de mi hija se repetían en mi mente, desmoronando todo lo que alguna vez había creído sobre el amor de madre e hija. No arruines mi gran día. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había hecho mal? Miré a través de la puerta, donde la vida continuaba. Podía ver la terraza decorada como un jardín de cuento de hadas. Las mesas cubiertas con manteles blancos. El sonido de violines flotando en el aire. Y las risas que me resultaban ahora ajenas. Como si no pertenecieran a mí. Mi propia hija caminaba hacia el altar. Radiante, mientras yo seguía de pie en la puerta. Esperando una entrada que nunca llegaría. A lo lejos, vi a Margaret, la madre del novio, abrazando a Lily con tanto cariño. Con una calidez que yo nunca había recibido. Ella no sabía, claro que no lo sabía. ¿Cuántas noches había pasado yo trabajando hasta la madrugada para pagar la universidad de Lily? ¿Cuántos sacrificios había hecho para que su vida fuera más fácil? Más brillante que la mía. Pero Lily sí lo sabía. Y aún así, me dejó afuera. El dolor se instaló como una pesadez en el pecho. ¿Cómo podía alguien a quien diste todo, que te vio luchar por su bienestar? ¿Cómo podía esa persona rechazar tu amor de esta manera? ¿Qué hice mal? Quería gritar, quería romper esas puertas, correr hacia Lily, mirarla a los ojos y exigirle una respuesta. ¿Por qué me haces esto? Pero no lo hice. Me quedé allí, respirando profundamente, luchando por no derramar una sola lágrima. Porque no quería que nadie viera a una madre quebrada. No quería que alguien viera lo que estaba sucediendo dentro de mí. Esa explosión silenciosa de dolor que se estaba rompiendo en 1000 pedazos. No quería que nadie viera a la madre de la novia, la mujer que había dado todo por su hija, llorando al margen de la felicidad de la joven que había criado. Me volví hacia el guardia de seguridad. Y con la voz temblorosa, pero firme, le dije, me voy. No esperé a escuchar su respuesta. Caminé lentamente hacia mi coche, sintiendo el calor del sol en mi espalda. Pero mi cuerpo estaba helado. No lloré, no en ese momento, pero por dentro, sentí como todo se rompía. Como si un espejo se estuviera quebrando en 1000 piezas. Y cada fragmento afilado atravesaba mi corazón. Mientras me alejaba, la música seguía sonando. La fiesta seguía su curso. Ajena a mi dolor, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Este no iba a ser mi final. No iba a seguir siendo la madre sacrificada, invisible, que se quedaba al margen. Pronto, todo eso iba a cambiar. La imagen de la puerta del hotel seguía grabada en mi mente. Pero ahora, mientras caminaba hacia el coche, mis pensamientos regresaban a un tiempo mucho más antiguo. A un tiempo en el que solo éramos Lily y yo. Cuando todo lo que tenía era mi amor y mi esperanza. Y cuando pensaba que eso era suficiente para darle a mi hija todo lo que necesitaba. Era solo nosotras dos, en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. La gente nos miraba como si fuéramos invisibles. Como si nuestras luchas no importaran. No importaba cuánto trabajara, cuánto sacrificara. Todo lo que quería era verla sonreír. Verla crecer feliz.
sin saber que el precio que pagaba por su felicidad era más alto de lo que jamás imaginé. El sonido del aspirador retumbaba en la sala de estar. La única herramienta que tenía para mantener la casa medianamente limpia después de una jornada de trabajo en el hospital. Era una habitación pequeña, abarrotada de muebles viejos y cajas, pero lo suficiente para nosotras. Lily solía correr por el pasillo con su vestido de ballet. Sus ojos brillaban con una inocencia pura mientras yo trataba de esconder lo que sentía. El agotamiento en mis piernas. El hambre que muchas veces sentía al no poder permitirme una comida decente. Las largas horas de trabajo. Las madrugadas sin sueño. La angustia constante de que, si dejaba de correr, todo se desplomaría. Recuerdo cuando un día, Lily, con solo 6 años, vino a mí con un dibujo en las manos. Con sus manitas sucias de crayón. Me mostró un dibujo de 2 mujeres. Una de pie, fuerte y confiada, y otra más pequeña, abrazada a ella. Mamá, esto es para ti y para mí. Somos un equipo, ¿verdad? Me abrazó con toda su fuerza, como si pudiera protegerme de todo lo que me agobiaba. Yo sonreí. Pero por dentro sentí un dolor profundo. ¿Un equipo? No podía evitar pensar que estaba sola en esto. Que, aunque lo intentara todo, mis esfuerzos eran invisibles. Incluso ahora, mientras caminaba sola por el aparcamiento, sentía el eco de su voz en mi cabeza. Mamá, te quiero más que a nada en el mundo. Pero al final, mi amor no fue suficiente. Porque, a pesar de todo, fui dejando de ser su prioridad. Fue un proceso tan lento que ni siquiera me di cuenta hasta que ya estaba demasiado tarde. Mi exmarido, Richard, se había ido hacía años, dejándonos a Lily y a mí con las deudas que él había acumulado. Él se fue sin mirar atrás, con su amante, dejándonos a solas, sin más que un par de facturas y un corazón roto. Yo lo odiaba, sí. Lo odiaba por abandonarnos cuando más lo necesitábamos. Pero más que odio, sentí una mezcla de vacío y desesperación. Porque tenía que ser yo quien mantuviera todo a flote. Como siempre, me dije, voy a hacerlo. Lily depende de mí. Trabajaba en el hospital hasta altas horas de la noche, limpiando los suelos del baño, recogiendo las sobras de la jornada de otros, sin pedir nada más que lo suficiente para llegar a fin de mes. No tenía tiempo para mí, ni para soñar, solo para sobrevivir, y lo peor era que cuando al fin podía irme a casa, estaba tan agotada que apenas podía alzar la cabeza para abrazar a Lily. La niña que no pedía nada más que amor. Recuerdo cuando me pidió unas zapatillas de ballet, las que todas sus amigas llevaban. Mamá, todos tienen esas zapatillas. ¿Podemos comprarme unas? Me miró con esos ojos grandes, llenos de esperanza, y no pude decir que no. Mi salario no alcanzaba para nada de eso. Pero, ¿cómo decirle que no? Así que esa tarde, aunque mi tobillo estaba torcido y dolorido de la caída mientras limpiaba el hospital, fui a la tienda. Sabía que esas zapatillas costaban casi la mitad de mi sueldo. Pero me dije, lo haré. Mi hija merece lo mejor. Recuerdo cómo me senté en el suelo de la tienda, con los pies hinchados, mientras la ayudaba a probarse las zapatillas. La gente me miraba. Pero yo no sentía vergüenza. Sentía el dolor punzante en mis piernas. Pero una sonrisa se dibujó en mi rostro cuando vi cómo sus ojos brillaban de felicidad. Esa sonrisa fue la que me mantuvo en pie, la que me dio fuerzas para seguir. No importa cuánto sufra, no importa cuánto me duela. Ella vale cada sacrificio. Sin embargo, los sacrificios no siempre son apreciados. En ese momento, cuando el recuerdo me invadió, me di cuenta de que nunca había recibido un gracias por todas esas noches sin dormir. Por cada decisión que tomé sin pensar en mí misma.
Cuando Lily comenzó a ir a la universidad, me quedé sin nada para mí. Mis sueños, mis deseos, todo se desvaneció. Ella crecía y yo me quedaba atrás. Invisible, con una vida dedicada por completo a ella, pero cada vez más distante. Cada vez más lejana. Y ahora, aquí estaba, frente a esa puerta cerrada. Toda esa vida de sacrificios, de trabajo y lucha, todo había sido reducido a una invitación arrugada. A un no que retumbaba en mis oídos. El dolor era insoportable. Pero algo dentro de mí se encendió. Ya no podía seguir viviendo solo para los demás. Cada paso que daba hacia el salón de bodas era como si la tierra misma me estuviera tragando. Mis zapatos de tacón resonaban en el suelo. Cada golpe del cuero contra el mármol era un recordatorio cruel de que no debía estar ahí. Yo había sido su madre. Yo había sido la que le había dado todo lo que tenía. Había sufrido para que ella tuviera una vida mejor. Para que tuviera lo que nunca pude darme a mí misma. Y ahora, aquí estaba, una extraña frente a la puerta, mientras veía a otra mujer ocupar el espacio que había sido mío. A través de los grandes ventanales del hotel, vi la escena que me arrancaba el corazón. Lily, mi hija. La que había criado desde que era una niña pequeña, radiante en su vestido de novia, sonriendo como nunca antes, y a su lado, una figura que me destrozaba por completo. Margaret, la madre del novio, abrazándola con una calidez que me quemaba. No era un simple abrazo de cortesía. No, era la imagen de una mujer que había ocupado mi lugar. La mujer que había sido bienvenida. La mujer que estaba recibiendo toda la atención. Todo el amor que alguna vez pensé que me correspondería a mí. Mi mente se nubló. Y por un momento, sentí como si el aire se me escapara de los pulmones. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía ser que la mujer que siempre estuvo al margen de su vida? La mujer que nunca estuvo allí para compartir las sonrisas, las celebraciones, la felicidad, ¿ahora estaba recibiendo lo que me correspondía a mí? La vi reír, viendo cómo su rostro se iluminaba junto al de Lily. Como si ella hubiera sido la madre que había formado su vida. Margaret, que ni siquiera había estado allí cuando Lily era pequeña. Cuando necesitaba a alguien que la sostuviera en los días de fiebre alta. Cuando yo me pasaba noches enteras abrazándola para calmar su miedo. Margaret no conocía el cansancio que sentía al limpiar hasta la madrugada para ganar unos cuantos dólares más. No había vivido mis sacrificios. Ni mis luchas. Y sin embargo, ella estaba allí, a su lado, como si hubiera sido quien la había criado. ¿Por qué? El nudo en mi garganta se apretó. Mi cuerpo tembló con el esfuerzo de no estallar. ¿Cómo podía ser que esta mujer estuviera ocupando mi lugar en este día tan especial? Mi hija, la niña que me había jurado amor eterno, estaba dejando que otra mujer tomara todo lo que había sido mío. Sentí la furia crecer dentro de mí. Y aunque no podía gritar, aunque no podía hacerle ver la injusticia, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Los recuerdos de las noches solitarias, cuando solo tenía a Lily a mi lado, y de los sacrificios que nunca reconoció, se agolparon en mi mente como una tormenta imparable. Vendí mi anillo de bodas para darle el vestido de sus sueños. Vendí mi alma y mi tiempo para que ella pudiera ser feliz. Pero ella ya no me veía como su madre. Yo no estaba en el centro de su vida. Yo era la sombra detrás de la escena. Siempre invisible, siempre al margen. De repente, todo lo que había hecho por ella pareció desmoronarse. Todo lo que había sacrificando. Cada noche sin dormir, cada decisión que tomé pensando en su futuro. Todo parecía haber sido en vano. ¿Y ahora qué? Ella ya no me necesitaba. Ya no era parte de su historia. Y peor aún, me sentía desplazada por una mujer que no tenía ni idea del dolor que había llevado conmigo durante todos estos años. Una mujer que, a diferencia de mí,
No tenía que sacrificar nada. Porque todo ya estaba servido en bandeja de plata. Un sentimiento de traición me invadió como una ola. No podía dejar de mirar a Margaret abrazando a mi hija. Mientras yo estaba allí, congelada, en la puerta, viendo cómo me borraban de la historia de mi propia hija. Esto no era lo que había imaginado. No era lo que merecía. Pero mientras todo esto sucedía, mientras mi corazón se partía en 1000 pedazos, una pequeña chispa de algo más profundo comenzó a encenderse dentro de mí. Esta no era solo una historia de sacrificios invisibles. No era solo una historia de dolor y pérdida. Era algo más grande. Era el momento en el que, por fin, decidí que mi vida no podía seguir siendo una sombra. La traición dolió, sí. Pero en ese dolor, algo empezó a cambiar. Y si no podía ser parte de su historia, al menos podría recuperar la mía. La pantalla del teléfono parpadeó una vez. Luego 2. Finalmente, el mensaje llegó. Mi mano tembló tanto que casi se me cae. Lily. Su nombre en la pantalla era todo lo que necesitaba en ese momento. Una señal de que aún había algo. Algo entre nosotras. Algo que valía la pena. Pero cuando abrí el mensaje, el golpe fue peor de lo que imaginaba. Mamá, no arruines mi gran día. Las palabras me atravesaron el pecho como cuchillos fríos, despojándome de todo lo que había creído, de todo lo que había sentido en mi corazón durante todos esos años. Fue como si un muro se hubiera levantado entre Lily y yo. Un muro que no podía derribar. Un muro que ni siquiera ella veía. Ella ya no era mi hija. Ya no era la niña que me había abrazado. La niña que me había dicho que me quería más que a nada en el mundo. No arruines mi gran día. La frase retumbaba en mis oídos, haciendo eco en mi mente. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué había llegado a este punto? Yo solo quería estar allí. En su boda, al menos para verla feliz. Para verla caminar hacia el altar. Para ser parte de algo que había soñado durante tantos años. Pero ahora, en lugar de eso, lo único que recibí fue una patada invisible. Una patada que me dejó fuera. Despojada de mi lugar, mi valor, mi historia. El gran día. Eso es todo lo que veía ahora. Lily había alcanzado su sueño. El sueño de la boda perfecta. Y yo, ¿qué había quedado de mí? ¿La madre olvidada? ¿La madre que ya no tenía lugar? Mientras la veía, a través de esa ventana, abrazando a Margaret, sonriendo radiante con su vestido de novia, me di cuenta de algo más doloroso que la traición misma. Mi sacrificio, mi amor, mi vida, ya no significaban nada para ella. Todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, no valía ni una palabra. Ni un gesto de reconocimiento. El mensaje fue la última gota. La última herida que ya no podía ignorar. Ni esconder. Mi hija, la que había criado con tanto amor y sacrificio, me había borrado de su vida con una sola frase. No arruines mi gran día. ¿Arruinar su gran día? ¿Eso es lo que pensaba? Yo no estaba allí para arruinar nada. Yo solo quería ser parte de lo que había ayudado a construir. Pero ahora entendía, tal vez demasiado tarde, que nunca fui parte de su gran día. Nunca fui parte de su vida de la manera en que pensaba que lo era. Mi mente estaba en caos. Mi corazón se rompía, y sin embargo, algo dentro de mí se fue endureciendo. Como si una capa de coraje comenzara a formarse sobre todo ese dolor. Sabía que lo que había perdido, lo que me habían robado, era mucho más que una invitación a una boda. Lo que me habían quitado era el derecho de ser vista. El derecho de ser valorada como la madre que había dado todo sin pedir nada a cambio. Y eso no podía seguir siendo mi historia. Respiré profundamente. Y por primera vez en el día, sentí una pequeña chispa dentro de mí. Ya no podía quedarme ahí, mirando desde afuera, aceptando mi lugar como la madre sacrificada que no recibía ni una pizca de gratitud.
No. El mensaje de Lily fue lo que me empujó a dar el siguiente paso. Ya no se trataba de salvar lo que había sido. Se trataba de salvar lo que quedaba de mí. Lo que quedaba de la mujer que había sido antes de convertirme en la sombra de los demás. Este mensaje había roto el último lazo que me unía a la vida que había vivido hasta entonces. Ya no era solo una madre que daba todo sin recibir nada a cambio. Ahora era una mujer que entendía que su vida merecía ser vivida por ella misma, sin ser definida por los demás. Y lo que sucediera a partir de ahora, no lo haría por ella, lo haría por mí. El sol comenzaba a caer sobre el horizonte, pero el calor aún permanecía en el aire. Pesado y denso, como el peso del dolor en mi pecho. Caminaba hacia mi coche. Mis piernas temblaban. Pero había algo en mí que se había endurecido. La humillación seguía quemando. Pero en ese fuego, algo más se estaba forjando. La indignación, la rabia, la certeza de que había llegado al límite. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. No solo cambiaría la boda de Lily, sino también cambiaría la dirección de mi vida. Y no era un acto de venganza. Aunque eso era lo que algunos pensarían. No se trataba de herirla. Aunque el dolor que sentía me decía lo contrario. No, esto era más profundo. Era el acto de reclamar mi dignidad. De reclamar lo que me habían robado en silencio durante años. Mi valor como persona. Como madre. Saqué mi teléfono y, con las manos aún temblorosas por la tensión acumulada en mi cuerpo, busqué el contacto de cada proveedor de la boda, el catering, la banda de jazz, el bar, la floristería, cada número que marqué, cada llamada que hice. Fue como una pequeña victoria. Sabía que nadie lo entendería. Nadie vería lo que había detrás de esas decisiones. Pero yo sí lo sabía. Y eso era suficiente. La primera llamada fue al catering. La voz al otro lado de la línea era cordial. Profesional. Como si todo fuera un simple trámite. Coastal Catering. ¿En qué puedo ayudarle? Mi voz salió firme, aunque el nudo en mi garganta intentaba sofocarme. Soy Mónica Bennett, la que encargó la cena para la boda de mi hija Lily en el Coastal Grand. Quiero cancelar todo el servicio. A partir de ahora. Hubo un silencio incómodo del otro lado. El sonido de las teclas se escuchó mientras la mujer revisaba el sistema. Y luego me respondió con un tono algo confundido. Pero señora, la cena empieza en unas pocas horas. ¿Está segura de lo que está diciendo? Sí, estoy segura. Mi voz no titubeó. Y no quiero que me envíen ninguna factura adicional. Cancelado. Colgué sin esperar más. Sin necesidad de escuchar más excusas. Esa llamada fue como arrancar una espina de mi piel. Aunque la herida aún sangraba. La segunda llamada fue a la banda de jazz. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. Buenas tardes. ¿Le gustaría confirmar el horario de la actuación? No. No quiero confirmar nada. Respondí, casi sin pensar. Quiero cancelarlo. Ya no necesitamos una banda. Por favor, váyanse antes de las 7. El hombre al otro lado intentó argumentar. Mencionar el contrato. Hablar de los preparativos que ya estaban listos. Pero yo lo interrumpí. El contrato lo firmé yo. Y lo estoy cancelando. No hay más que hablar. Gracias. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Cada llamada se sentía como un acto de liberación. Pero también como una ruptura. Estaba dejando ir lo que había sido el sueño de Lily. Pero de alguna manera. Sentía que también estaba dejando ir la persona que había sido por ella. La siguiente llamada fue al bar. El joven que contestó parecía un poco más preocupado. ¿Quiere cancelar el servicio de bar? Ya hemos entregado el vino al hotel. Lo entiendo, le dije, mi voz fría y firme. Pero ya no lo necesito. Por favor, retiren todo, incluidos los cócteles especiales. Pero señora,
Ya hemos. Retírelo todo. Lo interrumpí, mi tono de voz más autoritario que nunca. Por favor, no deje ni una copa en el lugar. Colgué una vez más, sintiendo que un peso invisible se deshacía de mis hombros. Pero no era suficiente. No podía parar ahí. La última llamada fue a la floristería. Ya estaba cansada. Ya sentía cómo mi cuerpo temblaba. Cómo mi mente estaba saturada de estrés. Pero tenía que seguir adelante. Necesitaba terminar esto. Necesitaba saber que había tomado el control de mi vida. Coastal Floral Designs. ¿Cómo puedo ayudarla? Soy Mónica Bennett. Respondí con voz cansada pero firme. He cancelado todo. Los arreglos florales. Todo. No quiero que entreguen ni una flor más. Hubo un silencio. Luego, la florista, visiblemente sorprendida, preguntó: ¿Está segura, señora? Ya hemos entregado la mitad de las flores. Sí, estoy segura. Mi voz no vaciló. Recójalas. No voy a pagar ni un centavo más por algo que no autoricé. Colgué por última vez, dejando que el peso de la decisión se asentara en mí. Mis manos seguían firmes, sin temblar. Cada llamada, cada cancelación era una reafirmación de que ya no iba a seguir siendo la madre invisible. La madre sacrificada, que vivía para los demás. Había terminado de cancelar todos los servicios. Pero lo que no sabía aún era que mi decisión comenzaría a desmoronar el castillo de mentiras que Lily había construido. Mientras escuchaba las risas desde dentro del hotel. Mientras sentía cómo el mundo continuaba sin mí. Una parte de mí se preguntaba si lo que había hecho había sido lo correcto. Pero, ¿qué más podía hacer? Ya no iba a dejar que nadie me pisoteara más. Había algo liberador en la decisión que había tomado. Cada llamada, cada cancelación, me había permitido sentir que finalmente estaba tomando el control de mi vida. Pero a medida que la rabia se desvanecía, me di cuenta de que había algo más que necesitaba hacer. Algo más grande, y aunque no lo sabía en ese momento, lo que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de todo. Me senté en mi escritorio, rodeada de papeles y documentos. La luz suave del atardecer iluminando la habitación. La casa estaba tranquila, como si todo el mundo se hubiera detenido mientras yo tomaba decisiones que ya no podían deshacerse. La puerta estaba cerrada. Pero mi mente estaba abierta. Casi como si buscara algo más para liberar la verdad que había estado acumulando durante tanto tiempo. Abrí mi computadora y empecé a escribir un correo. No sabía si lo enviaría. Pero las palabras fluían como si ya no pudiera contenerlas. Sentía que debía quejarme, que debía ser escuchada, no solo como madre, sino como mujer que había sido engañada, explotada y finalmente abandonada. La indignación me impulsaba. El correo que redacté fue directo y sin rodeos. En él, expuse todo. Los gastos. Los pagos que había hecho por la boda. Las sumas astronómicas que había pagado con mis propios ahorros. El dinero que había gastado en la boda de Lily. Todo lo que había sacrificado. Mencioné cada factura, cada comprobante. Detallé las transacciones de más de $30,000, de las cuales nunca me había enterado hasta ese momento. De las flores que no había encargado. De la banda que no había elegido. De la fiesta que no había planeado. Y lo más devastador. Mencioné el mensaje de Lily que me había dejado fuera de su vida. Como si fuera una extraña. Al final, adjunté las capturas de pantalla de las transacciones. Los mensajes que Lily me había enviado. Y lo que más me dolía. Un mensaje entre ella y su amiga. Un mensaje que me dejó sin aliento. Deja que mamá se encargue. Es un cajero automático. Fue como si todo el odio que sentía por la injusticia de los años pasados se materializara en esas palabras. Como si me estuviera viendo desde la distancia. Como una herramienta. Una simple fuente de dinero.
Lo envié a un periódico local, conocido por su enfoque en temas controvertidos. La verdad, cruda y sin adornos, sería expuesta. No estaba buscando venganza. Quería que la gente supiera lo que había pasado. Quería que supieran cómo me habían explotado. Cómo me habían dejado fuera de la historia de mi propia hija. Presioné enviar. El sonido del ratón haciendo clic resonó en el aire como una sentencia. Sentí el peso de la acción, pero también una ligera liberación. En ese mismo instante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lily. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué arruinas todo? Mi corazón se apretó al leerlo. Pero no respondí. Ya no había nada que decir. Ya no importaba. No importaba si me pedía perdón. No importaba si ahora veía el daño. El daño ya estaba hecho. Y aunque la parte de mí que aún la amaba gritaba por detenerme, otra parte sabía que esto era necesario. Había llegado el momento de exponer la verdad. No solo para el mundo, sino también para mí misma. Al principio, nadie parecía notar el correo. Pasaron los minutos, las horas, y me sentí inquieta, esperando, temiendo lo que podría suceder. Pero luego, las redes comenzaron a encenderse. La verdad había sido lanzada al viento. Y no había vuelta atrás. El impacto fue instantáneo. Los comentarios comenzaron a llegar. Primero pocos, luego muchos. Pero lo que no sabía era que esa pequeña chispa que había encendido la verdad iba a arder mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. La mañana siguiente a la publicación del artículo, todo parecía haber cambiado de una forma que no podría haber anticipado. Durante la noche, mi teléfono no dejó de sonar. Los mensajes se acumulaban en mi bandeja de entrada. Y las notificaciones en las redes sociales explotaron como una tormenta que arrasaba con todo a su paso. No estaba preparada para esto. Pero, en el fondo, sabía que la verdad debía salir a la luz. La mentira que Lily había construido durante tanto tiempo iba a desmoronarse. Y me sentí vacía, aún con esa ligera satisfacción de saber que había hecho lo correcto. Pero cuando me levanté esa mañana y vi los titulares, la satisfacción se mezcló con una oleada de miedo. #novia ingrata brillaba en todas partes. El hashtag acompañaba las imágenes de la boda. Y las críticas, tanto positivas como negativas, me golpeaban como un torrente. El artículo estaba ahí. El mundo entero podía leerlo. Pero lo que no sabía era cómo reaccionaría Lily. ¿Cómo reaccionarían los demás? No tuve que esperar mucho. Cuando llegué a la puerta de mi casa, la vi, mi hija, con los ojos enrojecidos, parada en el umbral, su cabello desordenado por el cansancio. El rostro que antes era de pura felicidad, ahora reflejaba el caos que acababa de desatarse. No había una sonrisa, ni un saludo, solo una mirada cargada de reproche, de dolor y de confusión. Ella estaba rota, sí, pero también estaba furiosa. Mamá, ¿qué has hecho? Su voz temblaba, llena de ira contenida y un dolor que no sabía cómo gestionar. ¿Por qué arruinas todo? ¿Por qué lo has hecho público? Estaba todo tan perfecto. La vi, allí de pie, rodeada de las sombras que yo misma había alimentado durante tanto tiempo. Y por un momento sentí como si ya no la reconociera. La niña a la que había dado tanto ya no estaba. La niña a la que había sacrificado todo mi ser no era la misma que estaba frente a mí. Aquella niña que me había jurado amor eterno. Aquella niña que solía abrazarme después de un largo día de trabajo. Ahora se había convertido en alguien que no solo me había expulsado de su vida, sino que me estaba acusando de destruir su cuento de hadas. La mentira, esa mentira tan bien construida, comenzaba a desplomarse como un castillo de naipes. Los invitados, la familia, los amigos, todos ahora veían a Lily bajo una nueva luz.
Y con ellos, los ídolos que ella había construido alrededor de sí misma. Se caían uno por uno. El vestido blanco, la perfección que se había esfumado. Ahora solo era una máscara rota. La imagen de la hija perfecta que había deslumbrado en la boda se derrumbaba ante los ojos de todos. ¿Sabes lo que has hecho?, continuó Lily, sus palabras llenas de furia. Me has dejado mal ante todos. Mamá, ahora todo el mundo sabe lo que has hecho por mí. Todo el sacrificio, todo el dinero. ¿Acaso pensaste en mí antes de hacer esto? Mi corazón se retorcía al escucharla. Pero de alguna manera. Ya no sentía el mismo dolor que antes. Ya no me sentía como una víctima. El daño estaba hecho. Y la verdad ahora era irrefutable. Lo que más me dolía no era el reproche de Lily, sino la forma en que todo se había desarrollado. ¿Cómo había dado tanto? ¿Cómo había sacrificado mi propia vida por ella? Y al final, me había quedado con nada. La joven que tenía delante. Tan furiosa, tan perdida, ya no era la niña que abrazaba mis pies cuando tenía miedo. Ya no era la misma. Me senté, tratando de calmar mi respiración, observándola con una mirada que ya no contenía lágrimas, pero sí una cierta serenidad. ¿Cómo pudiste?, pensé, pero lo que me dolió aún más fue darme cuenta de que Lily ya no sentía que la necesitaba. Ella había creado su propio mundo, uno en el que no cabía mi amor, y esa era la mayor herida. La que ni siquiera la verdad podría sanar. ¿Sabes por qué lo hice?, le dije finalmente, mi voz firme, pero llena de una tristeza que ya no me importaba esconder. Lo hice porque te quiero. Porque lo que menos quería era que vivieras bajo la mentira que nos han impuesto siempre. Tú me pediste amor, y yo te lo di. Todo lo que tenía, pero nunca me pediste un precio por ello. Lily se quedó en silencio, sus ojos brillando por las lágrimas. Pero había algo más que no podía esconder. Una certeza en su rostro. Quizá la verdad, la que ahora se estaba extendiendo, era demasiado grande para ella. Y esa verdad no era solo mía. Era nuestra. Había llegado el momento de asumir que ya no podía seguir siendo la madre que vivía solo para su hija. Lo que ocurrió después fue una tormenta de emociones, de recriminaciones y de discusiones. Pero dentro de esa tormenta, algo dentro de mí se había calmado. Sabía que la herida estaba abierta, pero también sabía que era el principio de algo nuevo. Esta batalla, aunque dolorosa, me había liberado. Ya no era la madre que había dado todo sin recibir nada a cambio. Ahora era una mujer que tomaba sus propias decisiones. Aunque el precio había sido alto, me había permitido finalmente ser yo misma. Las horas después de la confrontación con Lily parecían una eternidad. La habitación, ahora vacía de las tensiones previas, estaba impregnada con un aire denso de silencio. Mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había sucedido. A la rabia que había sentido al ser rechazada. Al dolor de saber que todo lo que había hecho por ella no había sido suficiente. Lily ya no era la niña que había criado. Ya no era mi hija. Mi cabeza estaba llena de preguntas. Pero había una que se repetía una y otra vez. ¿Qué nos había sucedido? Lo que más me quemaba ahora era el hecho de que, en sus ojos, ya no estaba yo. Había sido reemplazada por alguien más. Un amor que nunca me correspondió. Una gratitud que nunca llegó. La mañana siguiente, mientras revisaba algunos papeles en la mesa, mi mano se detuvo al encontrar una carta que no recordaba haber visto antes. Estaba arrugada, envejecida, casi como si se hubiera ocultado intencionadamente. ¿Qué era esto?, pensé, mientras la tomaba en mis manos. Mi corazón latiendo con una rapidez que no podía controlar. Era de Richard, el nombre de mi exmarido, escrito con su letra inclinada. Me hizo sentir una punzada en el pecho. ¿Qué podía querer él ahora?
Después de tantos años. Después de lo que me había hecho. ¿Cómo podía volver a aparecer en mi vida? Abrí la carta lentamente, como si al hacerlo pudiera desvelar un secreto oscuro que no quería conocer. Pero sabía que debía hacerlo. Mónica, sé que no quieres saber nada de mí. Pero antes de que sea demasiado tarde. Tengo que decirte la verdad. He guardado este secreto durante años. Y sé que no soy lo suficientemente valiente como para decírtelo en persona. Pero ahora me doy cuenta de que tú eres la única que merece saberlo. Cada palabra me hacía sentir más atrapada. Como si me estuviera hundiendo más en un abismo de dolor. ¿Qué más podía revelar Richard después de tantos años de mentiras? Lily no es tu hija. Mónica. Esas palabras fueron un golpe directo a mi alma. Como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Me quedé sin aliento. El mundo se desmoronó alrededor mío. No podía entenderlo. No podía procesarlo. ¿Cómo? Pensé. ¿Cómo podía ser eso posible? Lily es hija de mi exnovia. La dejé en el hospital inmediatamente después de dar a luz. Sin abrazarla, sin un nombre, sin ninguna razón para quedarme. Fue un error, Mónica, un error que nunca pude corregir. La carta caía de mis manos mientras mi cuerpo temblaba. El dolor, la confusión, la traición, todo se mezclaba en mi pecho. Y me sentí como si todo mi mundo hubiera sido una mentira. Todo lo que había creído. Todo lo que había vivido. Todo lo que había dado por Lily. Ahora se desmoronaba. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Recuerdo las noches en las que me despertaba. Con el corazón lleno de amor por esa niña. La niña que había abrazado. Que había cuidado con todas mis fuerzas. Ahora entendía que todo había sido una ilusión. Lily no era mía. Nunca lo había sido. La revelación me destrozó. Mi mente se quedó en blanco. Sin saber cómo reaccionar. Sin saber qué hacer con toda esa información. Había criado a Lily durante 27 años. La había amado con cada fibra de mi ser. Y todo era una mentira. Pero la rabia vino después. La rabia de haber sido engañada durante tanto tiempo. La rabia de haber entregado mi vida. Mi amor, mi alma, a una niña que no era mía. Y aún así había sido rechazada de su vida. Sentí como si todo lo que había dado me hubiera sido arrebatado. Y lo peor de todo era que Lily lo sabía. Ella había sido consciente de todo. Y aún así me había dejado fuera. El dolor de la traición era insoportable. Pero la frustración de saber que había sido utilizada como una herramienta. Una cajera automática. Me corroía. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había permitido que mi amor se convirtiera en algo tan vacío? Pero incluso en medio de la oscuridad, algo comenzó a cambiar. La carta de Richard, aunque devastadora, también me dio la claridad que necesitaba. Ya no podía seguir viviendo para Lily. Ya no podía seguir siendo la madre que sacrificaba todo sin recibir nada a cambio. El tiempo había llegado. El momento de tomar una decisión. Ya no era la mujer rota que había sido. Ya no era la madre que vivía en la sombra. Era el momento de recuperar lo que me pertenecía, mi vida. Mi identidad, mi dignidad, y aunque la herida era profunda, era también el comienzo de algo nuevo. Los días pasaron como un susurro lejano, arrastrando consigo el peso de las revelaciones y las decisiones que había tomado. La casa ya no era la misma. Las paredes que alguna vez resonaron con las risas de Lily, con el ruido de sus pasos corriendo por el pasillo, ahora estaban vacías, vacías de la niña que había amado, vacías de las promesas que alguna vez creí que eran eternas. Pero mientras la casa estaba vacía, algo dentro de mí se llenaba, algo profundo, algo que nunca antes había sentido, la libertad. La libertad de ser quien realmente era. Sin ataduras, sin la necesidad de agradar, de sacrificar, de ser invisible. La verdad que había conocido.
Aunque cruel y desgarradora, había sido la chispa que necesitaba para despertar de un sueño que nunca fue mío. No lloré más, no en esos días. El dolor seguía ahí. Pero había algo más ahora. La furia de haber sido traicionada se fue disipando. Y en su lugar comenzó a surgir una determinación que no había tenido antes. Yo era Mónica, no solo la madre de Lily. No solo la mujer que había sido explotada. Era una mujer con derecho a decidir su propio destino. Empecé a reconstruir mi vida. No con los pedazos rotos que habían quedado de mi relación con Lily. Ni con las falsas promesas de una familia que nunca existió. Empecé a reconstruirla con lo que realmente me importaba. Mi paz. Mi dignidad. Mi felicidad. Recordé a Clara, la amiga que siempre me había apoyado. Aunque a veces no lo viera. Recordé al señor Henderson, el vecino que siempre se ofrecía a ayudarme. Que no me juzgaba por mi esfuerzo, sino que me entendía en silencio. Recordé a Dena, la librera, que me escuchaba cada vez que pasaba por su tienda. Ellos eran mi familia, la que había elegido, la que había estado ahí cuando necesitaba un hombro en el que apoyarme. Llamé a Clara una tarde. Su voz, como siempre, llena de energía, me dio una sensación de calma que hacía mucho tiempo no sentía. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cariño? Me dijo, sin que yo tuviera que dar explicaciones. Sabía que Clara sabía que, a pesar de las palabras no dichas, ella entendía mi dolor. No estoy bien, le respondí, con la voz aún temblorosa. Pero voy a estarlo. Eso es lo que más me gusta escuchar, dijo ella, como si fuera lo más natural del mundo. A veces, Mónica, solo necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y tú vas a encontrarlo. Pasaron los días y poco a poco comencé a llenar mi vida con las personas que realmente valían la pena. Las que me miraban a los ojos y me veían. Las que no me juzgaban por lo que había sido, sino que aceptaban la mujer que estaba siendo ahora. Me apunté a clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Me registré en una pequeña clase de cocina, porque me di cuenta de que me había olvidado de lo que realmente me gustaba hacer. Y lo más importante, dejé de sentir la necesidad de hacer todo por los demás. Aprendí a ponerme a mí misma en primer lugar. Sin culpa, sin miedo. Pero hubo un momento, una noche en particular, que me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. Estaba en la mesa, cenando sola, algo que al principio me había aterrorizado. Los ruidos de la casa. La soledad. El vacío de no tener a nadie con quien compartir mis pensamientos. Pero esa noche, mientras comía una receta sencilla de pasta con tomates y ajo, sonreí porque me sentí bien, no perfecta, no feliz todo el tiempo, pero tranquila. Sabía que estaba comenzando a reconstruir algo que había perdido. Mi vida, por fin, me sentía dueña de ella. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue cómo la vida comenzó a girar en torno a mí. En lugar de yo girar en torno a los demás. Los recuerdos de la familia que había creído tener. De la hija que pensaba que nunca me dejaría. Se desvanecieron en algo más pequeño. Algo más manejable. Ya no me dolía tanto. Y aunque sabía que la herida de Lily no sanaría por completo, había algo dentro de mí que ya no buscaba su aprobación. La familia que elegí me dio más de lo que había recibido. Y lo más valioso, me dieron a mí misma. El sol de la mañana entraba a través de las cortinas, suavemente iluminando la habitación con una luz cálida, pero distante. Ese día, algo se sentía diferente, como si por fin mi cuerpo y mi mente hubieran encontrado una tregua. Durante tanto tiempo había vivido con el peso de los demás, con la constante necesidad de hacer feliz a todos los que me rodeaban. Pero ahora,
En este rincón silencioso de mi casa, me di cuenta de que nunca me había permitido ser feliz por mí misma. El proceso de reconstrucción no fue sencillo. Nadie te prepara para la vida cuando de repente todo lo que has conocido se derrumba. Años de sacrificios. Años de amor no correspondido. Años de desvivirme por otros sin pensar en mí misma. Me habían dejado vacía, y aunque había hecho avances, había días en los que las sombras del pasado me acechaban. Y las dudas volvían a nublar mis pensamientos. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente soy capaz de vivir para mí? Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de esperanza, se fue encendiendo poco a poco, como una llama que se alimenta del viento. El dolor seguía allí, pero ya no me asfixiaba. Había aprendido a convivir con él, a dejarlo ser parte de mí, pero no a ser controlada por él. Cada paso que daba me acercaba más a esa Mónica que había dejado atrás. Esa mujer que alguna vez soñó sin límites, sin miedo. Recuerdo el día que fui al parque sola por primera vez. Al principio, la soledad me pesaba como una capa demasiado gruesa, pero cuando comencé a caminar por los senderos, algo cambió. El aire fresco, el sonido de las hojas crujir bajo mis pies, la sensación de ser dueña de mi propio paso, me dio una paz que no había sentido en años. Me detuve frente a un árbol. Observé sus raíces profundas, su tronco fuerte, y me di cuenta de que, al igual que él, yo podía volver a crecer. Yo también podía encontrar mi raíz, mi fuerza, y fue en ese momento, entre los árboles y el susurro del viento, que decidí que no necesitaría permiso para vivir mi vida. No necesitaba la aprobación de Lily. No necesitaba la aceptación de un marido que me había abandonado, ni las expectativas de una sociedad que me había obligado a ser alguien que no era. Decidí que sería Mónica, solo Mónica, y que mi vida sería la mía. Sin excusas ni remordimientos. El proceso de sanar no fue inmediato. Cada paso hacia adelante parecía seguido de dos hacia atrás. Las noches solas en la cama me recordaban que había perdido algo que nunca volvería. Las risas que compartí con Lily. Las miradas cómplices. Los momentos en los que creí que todo estaba bien. Se desvanecían como recuerdos en una niebla. Pero la fuerza que estaba naciendo dentro de mí comenzaba a hacerme sentir que, aunque las cosas nunca volverían a ser iguales, aún podía encontrar la paz. Llamé a Clara, como siempre, para contarle cómo me sentía. A veces, le dije con la voz temblorosa, siento que no sé quién soy, que me perdí tanto tiempo siendo lo que los demás querían que fuera, que ahora me cuesta recordar lo que realmente quiero. Clara, con su voz llena de esa calma que siempre tenía para ofrecer, me respondió, Mónica, nunca te has perdido. Estás encontrando el camino de vuelta a ti misma. Y no necesitas permiso para hacerlo. Esas palabras me calaron hondo. No necesito permiso. No era solo una liberación de los demás, sino también de mí misma. Había vivido tanto tiempo bajo la presión de ser algo para los demás que había olvidado lo esencial. Yo soy suficiente tal como soy.